Bienvenidos a un nuevo video de este canal donde hoy trabajaremos con la continuación del video anterior. Vamos a ver qué es el límite pero en una función partida. ¿Cómo analizamos el límite en una función partida? Para eso voy a tomar tres ejemplitos de esta misma función. Si es una función partida con tres funciones diferentes, ¿sí? Donde esta función f de x es esta función lineal en esta parte del dominio, esta función cuadrática en esta parte del dominio entre menos 1 y 2, y esta función lineal, ¿sí? En esta parte del dominio, o sea, del menos 1 hacia atrás. ¿Sí? Tenemos esta función lineal, la cuadrática y la otra función lineal. Entonces, ¿cómo se tiene que analizar el límite en una función partida? Muy sencillo. Pónganle que yo les digo que hay que resolver el límite de esta función f de x, ¿sí? Y esta función f de x se refiere a toda esta función partida. Pero lo que va a modificar cómo yo observe esta función es mi tendencia. Si yo digo que quiero analizar el límite en la función cuando x tiende a 3, por ejemplo, mi análisis sí tiene que percatarse en qué parte del dominio está este 3. ¿Sí? Si yo miro un poquito este 3, ¿sí? Parte que estoy hablando de la función lineal que está acá. Por izquierda y por derecha tengo esta función lineal que está ahí. O sea que este 3 está dentro de este intervalo de los mayores que 2. Entonces, cuando yo vaya a resolver el límite en ese 3, ¿sobre qué funciones voy a analizarlo? ¿Voy a reemplazar en las 3? ¿Voy a resolver en las 3 funciones? No, porque el 3 está solamente en este intervalo. Entonces, al resolver, yo lo que voy a analizar es qué pasa en esta función. Voy a resolver en realidad el límite cuando x tiende a 3 de x más 1. Y es muy sencillo. 3 más 1, el límite de esta función es 4. Cuando x tiende a 3, ¿sí? Mi función tiende a 4. Si uno hubiese hecho bien el gráfico, lo nota que la función tiende a acercarse del 4. Y así de sencillo es. ¿Qué pasa si yo en este límite hubiese tendido a un valor entre el menos 1 y el 2? Por ejemplo, si el 0, cuando tiende a 0, 0 es un valor que está en este intervalo entre el menos 2 y el 2. ¿Sí? Entonces, ¿sobre qué función vamos a analizar este límite? Y sobre la que está en este dominio. Voy a resolver el límite de x cuadrado, ¿sí? Con x tendiendo a 0 de x cuadrado menos 1. Porque es esta función la que está en este lugar. Y como vemos ahí en la gráfica, ¿sí? Cuando la función se va a 0, cuando la x se va a 0, perdón, la función se va a menos 1. Menos 1 es el resultado del límite. ¿Ves cómo lo ven ahí? Por acá, por izquierda y por derecha, se acerca al menos 1 de y. Y si yo, en vez de poner 0, hubiese puesto un número que está dentro de este intervalo, como por ejemplo el menos 2, la función en la cual yo voy a analizar este menos 2 va a ser en esta lineal porque es donde está el intervalo donde está este menos 2. ¿Sí? El menos 2 no está donde está la cuadrática ni está donde está esta lineal, sino que el menos 2 está acá. Reemplazamos, menos 2 da menos 4. Y es así de sencillo. No hay ninguna dificultad con estos tres límites si el número que uno está averiguando al donde tiende la x está dentro de alguno de los intervalos de esta función. El gran problema para resolver el límite es cuando uno quiere averiguar qué pasa cuando la x tiende a alguno de estos valores limítrofes, ¿no? Donde la función se corta, donde la función se parte. Hay que analizar el límite en menos 1. ¿Qué función uso? O el límite en 2. ¿Qué función uso? Y eso es lo primordial. Bueno, en el caso del video siguiente que vamos a trabajar con continuidad,
saber el límite en estos puntos cruciales es bastante importante. Vamos a ver qué pasa, ¿no?, si tenemos que resolver el límite de esta función en el menos 1. En el menos 1, ¿sí?, por ejemplo, yo tengo dos funciones, una a la izquierda y otra a la derecha. Y si uno se recuerda de las definiciones y la existencia del límite, uno tiene que tener en cuenta que el límite por izquierda tiene que ser igual que el límite por derecha. Pero acá, por izquierda yo tengo una función y por derecha tengo otra. Entonces tengo que analizar esos dos límites. Tengo que analizar el límite de x tendiendo a menos 1 por izquierda y el límite de x tendiendo a menos 1 por derecha. Porque los tres límites que resolvimos antes se resuelven bárbaro porque por izquierda y por derecha tengo la misma función. Porque yo al usar en el 3, sí, que dejé las flechitas, pero en el 3, a la izquierda y a la derecha sigue la lineal. O en el 0, a la izquierda y a la derecha sigue la cuadrática. O en el menos 2, a la izquierda y a la derecha sigue esta lineal. Pero en el menos 1, a la izquierda tengo la lineal y a la derecha tengo la cuadrática. Entonces a la hora de resolver, por izquierda, tengo que ver cuánto me da el límite de la lineal, porque son todos los x menores o iguales que menos 1. Por lo tanto, el menos 1 por izquierda va a estar reemplazado en x menos 2. Pero el menos 1 por derecha va a estar reemplazado en x cuadrado menos 1, porque los de la derecha del menos 1 son estas funciones. Entonces, tengo que menos 1 menos 2 es menos 3. Pero menos 1 al cuadrado menos 1 es 0. O sea que el límite por izquierda y el límite por derecha no coinciden, por lo tanto el límite no existe. ¿Sí? Entonces, tengo que tener mucho cuidado con los límites laterales, saber analizar y saber pararme cuando estoy en una de las divisiones, qué función tengo a la izquierda y qué función tengo a la derecha. Lo mismo va a pasar en el caso de tener el límite de la función f de x, pero cuando x tiende a 2. Es justamente el otro extremo de estos dos cortes que tiene el dominio de la función. Entonces, por izquierda y por derecha tengo dos funciones diferentes. Por eso tengo que tener en cuenta de reemplazar el límite con x tendiendo a 2 por izquierda y el límite con x tendiendo a 2 por derecha. Una vez que comprendo esto, digo, bueno, ¿quién está a la izquierda del 2? Y a la izquierda del 2 lo veo en el gráfico o lo veo acá. X son los menores que 2. O sea que esta función está a la izquierda. Sería x cuadrado menos 1. Pero a la derecha, o sea, los mayores que 2, estamos hablando de x más 1, de la otra lineal. Entonces, reemplazamos ahí. Reemplazamos el 2. 2 al cuadrado menos 1, esto es 4 menos 1, que es 3. Y acá tenemos 2 más 1, que esto es 3. Por lo tanto, el límite por izquierda y el límite por derecha existen los dos y es igual. Por lo tanto, el límite de esta función, o sea, el límite de f de x completa, o sea, la función cuando x tiende a 2, ¿sí?, es 3. Existe y vale 3. Porque por izquierda y por derecha tienden al mismo valor. Y acá lo vemos en el gráfico. Por la izquierda la cuadrática tiende al 3 y por derecha la lineal también tiende al 3. Por más que sean dos funciones distintas, el límite tiende al mismo valor. Así que siempre tener en cuenta que si el valor está dentro de los intervalos no pasa nada, trabajo con la función del intervalo. Pero cuando realmente uno va a analizar el límite en estos lugares complicados donde tengo los cortes, o sea, en el menos 1 o en el 2, o depende de la función, siempre tengo que tener en cuenta qué función está a la izquierda y qué función está a la derecha. Espero que les haya servido. Muchas gracias y no se olviden.